Hay equipos que ganan campeonatos. Hay equipos, por otra parte, que cambian la manera de jugar este juego. Y hay unos pocos que hacen las dos cosas al mismo tiempo. Y lo ejecutan con tanta elegancia que 80 años después todavía no sabemos muy bien cómo explicarlos. La máquina de River Plate fue uno de esos equipos. 5 delanteros, nadie quieto, nadie fijo. La pelota circulando como si el césped fuera una parte más del mecanismo. El equipo no atacaba, fluía. Ganaron 4 campeonatos de primera división entre 1941, 1942, 1945 y 1947. Y durante ese mismo periodo sumaron copas nacionales e internacionales, acumulando una decena de títulos oficiales. Pero eso solo lo que se puede leer en los libros. Lo que no aparece con mucho detalle es la historia de cómo se construyó esa máquina. Porque la máquina no se armó de un día para otro. No fue el resultado de una inspiración divina. Fue el final de un proceso que empezó en Budapest, que pasó por Gimnasia, que pasa por el Estadio Monumental y que termina con una decisión táctica tomada en una tarde de 1941. Este episodio intentará narrar la historia de esa construcción y tiene 3 protagonistas fundamentales: Emerico Hirschel, Carlos Peuchele, Renato Cesarini. 3 hombres, una máquina. Imre Hirschel nació en Budapest en 1900. Fue carnicero y masajista de futbolistas antes que entrenador. Y eso no es un detalle pintoresco. Es una señal de que el fútbol de aquella época no era todavía una carrera formal. Era sí una pasión que alguien podía convertir con un poco de suerte y mucha cabeza en algo parecido a un oficio. Hirschel nació en una familia de campo y con apenas 14 años se unió a sus hermanos mayores en el ejército austrohúngaro y combatió la Primera Guerra Mundial. Salió de la guerra con una herida grave en la pierna, vuelve a Hungría, se casa, tiene un hijo y llegan los años 20 con un creciente antisemitismo húngaro y por supuesto con duras condiciones económicas producto de la posguerra que lo empujan a buscar futuro en otro continente. En 1930, Hirschel llega a América del Sur como masajista del Jacoa de Viena, el club judío centroeuropeo que por entonces giraba por todo el mundo. Recuerden que esos viajes se hacían en barco y tenían una larga duración. Una vez en Brasil fue rebautizado como Américo Hirschel y se inscribió oficialmente como carnicero. Pero su vocación era otra. Acabó como ayudante de campo en el Palestra Italia de Sao Paulo, el club que más tarde se llamaría Palmeiras, que es el que, como lo conocemos todos. Y así empezó, sin pedirlo, una carrera como entrenador. En 1932 cruzó a Argentina y llega al Club Gimnasia de Esgrima de La Plata. Y allí hizo algo que el fútbol argentino todavía no había visto. Entrenó a un equipo impulsado por la lógica europea. ¿Qué significa esto? Método, posicionamiento y una seriedad táctica que el fútbol rioplatense de los años 30 aún no tenía sistematizada. Esa Gimnasia de 1933 quedó en la historia como el Expreso, un equipo que sin grandes figuras peleó el campeonato hasta el final y jugó un fútbol que el público porteño no reconocía todavía como propio. Era diferente, era europeo, pero también era fascinante. River tomó nota y en el año 1935 pagó una suma específica por los servicios de Hirschel, 5.000 pesos según las crónicas de la época. Pero la anécdota, más allá del dinero, importa por el gesto.
Era la primera vez en Argentina que un club pagaba dinero concreto, no por un futbolista, sino por un entrenador. Y eso dice muchísimo, por no decir todo, sobre lo que River estaba buscando. Los 2 años siguientes fueron fructuosos, obtuvieron 6 títulos. En 1936 el campeonato se jugó en 2 ruedas partidas y River se quedó con la Copa Campeonato y la Copa de Oro, además de la Copa de Honor. En 1937 ganó la Primera División, la Copa Ibarguren y la Copa Aldao frente al campeón uruguayo. 6 trofeos en 2 temporadas. Pero lo que Hirschel dejó en River abarcó mucho más que las copas en la vitrina, porque fue algo más importante, fue una semilla. Durante los 2 años que estuvo Hirschel en River, hizo debutar a 2 futbolistas adolescentes, 2 chicos a los que él observó y vio algo que otros todavía no habían comprendido. A finales de 1935, Adolfo Pedernera debutaba en primera con 16 años frente a Ferrocarril Oeste. Unos meses antes había debutado José Manuel Moreno con 19 años. Hirschel los vio, los puso y les dio un lugar en un plantel que ya estaba hecho. Los guió a una nueva interpretación del juego. Les enseñó a vivirlo de otra manera. Nadie sabía entonces que esos 2 nombres, junto con otros 3, iban a componer el quinteto más extraordinario de la historia del fútbol sudamericano. Quinteto. En 1937, Hirschel deja River, pero no se va de Argentina. Sigue en ese fútbol, retorna a Gimnasia en 1938 y ese año dirige brevemente a la selección argentina en partidos amistosos. En 1939 se va a Rosario Central, no vuelve a Europa. Y desde ahí, desde Argentina, Hirschel hace algo notable. Usa su red de contactos en el fútbol y en la sociedad argentina para ayudar a judíos europeos sin visa a conseguir asilo en Argentina. Hizo cartas de recomendación, gestiones con dirigentes, contactos deportivos convertidos en salvavidas. Mientras en Europa el régimen nazi empezaba a cerrar las fronteras, Hirschel, un húngaro judío que había salido a tiempo, movía los hilos que tenía para sacar a otros. Hirschel no fue solo el primer entrenador extranjero del fútbol argentino a nivel profesional. Fue un sembrador de ideas y realmente un salvador de vidas. Lo que plantó en River iba a florecer años después. Pero para que esto sucediera, alguien tenía que cuidar la semilla. Para entender el papel de Carlos Peuchel en la construcción de la máquina, hay que retroceder en el tiempo hasta Montevideo, el 30 de julio de 1930. Ese día se jugaba la final del primer mundial de la historia y la jugaban las 2 mejores selecciones, Argentina contra Uruguay. A los 12 minutos, Pablo Dorado ponía en ventaja a Uruguay y entonces Carlos Peuchel, de 21 años, extremo derecho, recibe la pelota en el flanco y la mete en el arco de Ballesteros. Empate transitorio. Argentina incluso se fue ganando al descanso 2-1. Uruguay terminaría dando vuelta al partido y llevándose el título 4-2. Pero ese gol, en ese momento, explica todo sobre lo que era Carlos Peuchel. Alguien que aparecía cuando más se necesitaba, un tipo con mucha personalidad. Peuchel jugó en River Plate desde 1931 hasta 1941. Tuvo más de 300 presencias con esa camiseta y anotó más de 100 goles. Una cifra fabulosa, si tenemos en cuenta que era extremo derecho. Como jugador ganó 4 campeonatos, 1932, 36, 37 y el mismo del 41, el año en el que nace la máquina. Pero la historia de Peuchel con la máquina no empieza cuando deja de jugar, sino que comienza mientras todavía Peuchel está dentro del campo. Porque Barullo, como lo llamaban, observaba, pensaba, miraba a sus compañeros con los ojos de un arquitecto que ya sabía que existía algo que se podía desarrollar. Hirschel le había enseñado algo que Peuchel nunca olvidó. El fútbol podía ser un sistema.
no solo la suma de individualidades. Un sistema en el que cada pieza tenía un rol, pero ese rol no era fijo, en el que la libertad de movimiento no era parte del diseño, era parte del diseño, mejor dicho, no era una excepción. Fíjense cómo ya en esa época no hablaba de las limitantes de la posición. Peuchere miró a Pedernera, a Adolfo Pedernera, porque Pedernera jugaba como extremo izquierdo y era un jugador fascinante en esa posición. Pero Peuchere vio algo más. Vio que Pedernera no era solamente un extremo, era un organizador, era un tipo muy cerebral. Alguien cuya visión de juego, y capacidad para leer el espacio y su pase necesitaban estar en el centro del ataque. Pedernera tenía que ser el 9, pero no el 9 clásico. No el delantero centro que espera los centros, que cabecea, que se pelea con los centrales, sino un 9 que bajaba, que armaba, que conectaba, que libraba a los otros 4 compañeros. Esa idea de Pedernera como una especie de pivote móvil del ataque es la clave intelectual de la máquina. Y esa idea es de Peuchere. Nunca presumió de ello. Cuando el periodismo y algunos otros le ensalzaban por aquel equipo, Peuchere siempre respondía, y aquí lo cito, que ¿quién hizo a la máquina? A la máquina la hizo doña Rosa, sí, la mamá de Adolfo Pedernera. Pero Peuchere tenía un problema. Para ejecutar esa idea necesitaba a alguien con la autoridad suficiente para tomar la decisión desde el banquillo. Peuchere no creía en los entrenadores. Entonces necesitaba a alguien que hubiera jugado en Italia, que conociera el fútbol europeo desde adentro, que volviera a Argentina con una idea muy clara de lo que el juego podía hacer. Y cuando digo que Peuchere no creía en los entrenadores, es que no les daba la importancia que muchos de nosotros sí le dábamos. Ese alguien que buscó Peuchere fue Renato Cesarini. Renato Cesarini nació en Senigallia, región de las Marcas, en abril de 1906. Eso es en Italia, pero Argentina lo adoptó antes de que él supiera que era su lugar. Llegó a Buenos Aires con meses de vida, en brazos de padres inmigrantes, creció allá y allá debutó en el fútbol profesional. Su primer club fue Chacarita Juniors, donde debutó muy joven y empezó a llamar la atención por una mezcla muy poco habitual. Tenía un disparo muy potente, tenía un muy buen ritmo de carrera y una cabeza muy bien amoblada que interpretaba muy bien el juego. En 1929, cuando la Juventus de Torino decidió reforzarse con oriundos, jugadores sudamericanos con raíces italianas, que la Federación Italiana aceptaba como propios, Cesarini fue uno de esos futbolistas llamados. Lo que hizo en Turín fue magnífico. Jugó más de 100 partidos en la Serie A, convirtió más de 30 goles y ganó 5 scudettos consecutivos. Los cinco títulos de la Juventus del Quinquenio de Oro, de 1931 a 1935. Y luego pasó algo que quedó en la memoria colectiva del fútbol para siempre. Y atención a esto porque muchos de ustedes lo habrán escuchado, por lo menos el término. El 13 de diciembre de 1931, en Turín, Italia jugaba un amistoso contra Hungría. El partido estaba 2-2. El reloj marcaba el minuto 89, cuando Cesarini recibió dentro del área, giró y fusiló al arquero húngaro. Italia ganó el partido 3-2. Los periodistas italianos de aquella época bautizaron ese tipo de goles cuando el partido agoniza con su nombre. Lo bautizaron como la zona Cesarini, es decir, un gol sobre la hora. Eso que hoy en día seguimos mencionando como la zona Cesarini. En Argentina, en Italia, en todo el mundo hispanohablante, seguimos utilizando ese término. Es casi el único caso de un apellido argentino-italiano convertido en un concepto táctico universal. Y sí, es táctico, porque la táctica son los futbolistas. Cesarini disputó 11 partidos con la selección italiana entre el 1931 y 34, bajo la conducción de Vittorio Pozzo, la estratega que, como ustedes saben, ganó los mundiales del 34 y del 38 con su selección. Y esa relación con Pozzo importa. Cesarini volvió a Argentina con la escuela del entrenador italiano más influyente de la primera mitad del siglo XX. El método Pozzo
basado en la disciplina posicional, la responsabilidad colectiva. El delantero centro, teniendo un rol más amplio, fue una de las matrices que Cesarini implantó en River Plate. En 1935, Cesarini regresó a Argentina. Jugó en River Plate como hasta finales de la década. Y casi sin transición, pasó del campo al banquillo. En 1939 ya era entrenador. Y en el 41 dirigía un plantel que incluía a los chicos que Hirschel había hecho debutar 6 años antes. Peuchele, veterano del plantel y asistente táctico en los hechos, le presentó la idea. Le mostró cómo estaban posicionados los 5 delanteros y cómo el intercambio de posiciones podía ser el principio organizador, no la excepción. Le enseñó cómo Pedernera, desplazado al centro, podía ser la llave de todo. Le costó mucho tiempo y muchas discusiones a Peuchele, pero Cesarini al final lo escuchó. Miró a Pedernera y tomó la decisión. Y aquí llegamos al momento central. En septiembre de 1941, Renato Cesarini, a insistencia de Peuchele, alineó a Adolfo Pedernera como delantero centro, no como extremo izquierdo. Y por primera vez, el quinteto quedó así. Juan Carlos Muñoz por la derecha, José Manuel Moreno de interior derecho, Adolfo Pedernera de 9, Ángel Labruna como interior izquierdo y Aristóbulo de Ambrosi en la izquierda. Ese lugar de Ambrosi era el que poco después ocuparía de manera definitiva Félix Lustó. Sobre la fecha exacta del nacimiento de la máquina hay muchas versiones. La más repetida y la que tomará este episodio es la tarde del 21 de septiembre de 1941, en un partido en el que River venció 4-0 a Independiente. Hay otros historiadores que sostienen que la formación terminó de cuajar en el River 6 Chacarita Juniors 2 del 25 de enero de 1942, justamente la tarde en la que Borocotó, en el gráfico, bautizó al equipo como una máquina. En rigor, el quinteto nació en septiembre del 41, el apodo en enero del 42. Pero el apodo no lo inventaron los jugadores, lo inventó el periodismo. Y fue obra de Ricardo Lorenzo Borocotó, mítico periodista del gráfico, quien escribió después de un River Chacarita del 42 que ese equipo ya no era un equipo, era una máquina. Obviamente, el nombre pegó y nunca se fue. No fue un accidente, fue el resultado de un proceso de pensamiento y reflexión que Hirschel había iniciado en 1935, que Peuchele había sostenido durante 6 años de observación y que Cesarini tuvo la visión y la autoridad para llevar a cabo. ¿Qué era la máquina en el campo? Era, en primer lugar, una contradicción aparente. 5 delanteros que jugaban como uno. Individualidades extremas que producían un producto colectivo, valga la redundancia, extraordinario. Juan Carlos Muñoz, el puntero derecho, era velocidad pura, arranque corto, centro al primer toque y una obsesión por llegar al fondo que le valió el temor de los defensores de su tiempo. José Manuel Moreno, el Charro, ese sobrenombre de dada su fascinación posterior con México, era el más irrespetuoso de todos. Un jugador que cabía entre las piernas del defensor y se reía de la seriedad del fútbol. Un bohemio genial, al que el mismo Pelé, décadas después, nombraría entre los 5 mejores futbolistas que había visto. Y todavía se sostiene que estuvo a la altura de Maradona. Pues estaba Adolfo Pedernera, el maestro. Era la mente, el que bajaba a recibir, el que organizaba, el que daba el último pase antes del gol. Su nombre es seguramente el más citado por los propios compañeros cuando años después les preguntaban quién era el mejor del quinteto. Don Adolfo Pedernera. Ángel Labruna, el interior izquierdo, era el goleador silencioso, el que aparecía sin anuncio. Y fíjense algo importantísimo. Siendo ese interior izquierdo, terminó su carrera como el máximo goleador
histórico de River Plate y uno de los máximos ídolos del fútbol argentino de todos los tiempos. Félix Lustó, ventarrón, era el extremo puro, carrera larga, pulmones que le permitían un gran desgaste y centro preciso. Era el jugador que corría los 40 metros que los otros 4 no querían correr. Pero lo que hacía especial a la máquina no era que tuvieran 5 buenos futbolistas. Eso todavía no se entiende en el fútbol actual. Seguimos hablando del jugador como individuo. Era la idea que Cesarini y Peuchelli habían instalado en todos ellos. Las posiciones no eran rígidas, eran puntos de partida. Lustó podía entrar al área, Pedernera bajaba al centro del campo, Moreno podía aparecer en cualquier carril. El sistema no se rompía, se nutría, se adaptaba y era más rico. Lo que sí compartía era la filosofía de fondo, la posesión del balón como herramienta tanto defensiva como ofensiva, el pase corto como principio organizador, no como único recurso, la circulación de la pelota como forma de control. El equipo no esperaba tener el balón para atacar, el equipo atacaba teniendo la pelota. Esa frase que para nosotros en estos tiempos nos parece una obviedad, en 1941 era una declaración de principios. Claro que hay una crítica a la máquina y conviene, en su época, conviene mencionarla porque esto no va de idealizar a la máquina. Algunos cronistas del fútbol argentino escribieron que River jugaba tan bien y hacía circular a la pelota con tal placer estético que a veces parecía olvidarse del gol. No en vano, uno de los apodos de la máquina fue los caballeros de la angustia. Y de esa manera de jugar salió una frase que persiguió al equipo durante los años 40. Juegan de memoria, pero no siempre ganan como deberían. Entre 1943 y 1944, River no ganó la liga. Y parte del periodismo atribuyó ese fracaso al exceso de belleza. La máquina, y esto es muy importante, no solo produjo títulos, sino que dejó como consecuencia el primer gran debate argentino sobre la tensión entre jugar bien y ganar. En 1945, un adolescente flaco, tímido, debutaba en la primera división de River Plate. Lo hizo en un partido frente a Huracán, un partido que River perdió. Ese chico se llamaba Alfredo Di Stéfano. Di Stéfano nació el 4 de julio de 1926 en Barracas. Y el primer entrenador que lo formó como delantero fue Carlos Peuchelli. Peuchelli lo había visto jugar en las inferiores y lo había puesto en la banda. Pero en un partido en el que River estaba ganando con comodidad, Peuchelli lo movió al centro del ataque. River terminó aplastando a su rival. Peuchelli le repetía a Di Stéfano lo mismo que le había planteado años antes a Cesarini sobre Pedernera. Este chico no es un extremo, es un pivote. La historia de Di Stéfano y Pedernera, sin embargo, no se escribe en Buenos Aires, se escribe en Bogotá. En junio de 1949, Adolfo Pedernera llega a Millonarios de Colombia. Recordemos que el país vivía el llamado Dorado, una era de desregulación del fútbol colombiano que permitió contratar figuras de toda América del Sur sin cumplir con el reglamento FIFA. Era el momento en que Colombia por unos años fue el epicentro del mundo futbolístico. Pedernera, ya veterano, fue el primero en llegar. Y desde Bogotá hizo una llamada. Le propuso irse a un joven al que había conocido en River, que había quedado libre por la gran huelga de jugadores argentinos de 1948 y que estaba buscando destino. Di Stéfano dijo que sí. Juntos, Pedernera y Di Stéfano formaron parte del Ballet Azul de Millonarios, uno de los equipos más recordados de Colombia y de América. Pedernera lo hizo primero como jugador y luego como técnico.
Di Stéfano aprendiendo otra vez lo que significaba un delantero que no necesita estar pegado al área para ser determinante. Millonarios ganó 4 campeonatos colombianos entre 1949 y 1953. Y cuando Di Stéfano llegó al Madrid en 1953, en una operación todavía rodeada de mucha polémica con el Barcelona por su fichaje, trajo consigo todo eso. Es decir, la idea del delantero que defiende, que construye, que aparece en todas las zonas del campo. El hombre que no tiene posición fija, porque su posición es todo el partido. Ese Di Stéfano, que ganó 5 Copas de Europa consecutivas con el Madrid de 1956 a 1960. Ese mismo Di Stéfano, que los ingleses, después del 7-3 a la Eintracht de Frankfurt en el Hampden Park, llamaron el mejor futbolista que habían visto. Ese mismo Di Stéfano, que no salió de ninguna academia europea, sino que fue un futbolista que salió de un proceso ideológico que en su caso empezó en Budapest, que pasó por Gimnasia de Esgrima de La Plata, que Hirschel plantó como semilla, que Peuchele diseñó y que Cesarini ensambló, pero también que Pedernera replicó en Bogotá y que el propio Di Stéfano llevó a Madrid. La máquina de River Plate no fue solo el mejor equipo sudamericano de los años 40. Fue la escuela que formó al jugador, que le enseñó a Europa cómo se jugaba el fútbol moderno. El legado de la máquina tiene 2 capas. La primera es la más visible, los resultados: 4 campeonatos de primera división en 1941, 1942, 45 y 47, y un estilo que llenó estadios y que convirtió a River Plate en algo más que un club, en una identidad. La segunda capa es la que más importa para esta historia, porque el legado táctico de la máquina viajó como viajan las ideas. Lo hizo por toda América del Sur a través de los jugadores del quinteto que continuaron sus carreras en Colombia, Chile y hasta en México, como el caso del Charro Moreno. Lo hizo hacia Europa a través de Di Stéfano. La idea del delantero móvil, de 9 que baja, se asocia, arma, del intercambio permanente de posiciones, se esparció por un continente entero y saltó el océano. ¿Por qué Pero hay una pregunta que es necesaria, y es por qué 2 décadas después el fútbol argentino se mostró inclinado, o más inclinado a seguir a Osvaldo Subeldía y no a Adolfo Pedernera. Y aquí conviene aclarar los tiempos. La máquina vivió en los años 40. El Estudiantes de Subeldía ganó la Copa Libertadores y la Intercontinental a finales de los 60. No son rivales contemporáneos. Son 2 momentos distintos del fútbol argentino, separados nada más y nada menos que por 25 años de emigración masiva de figuras, crisis económicas, vaivenes institucionales y cambios en la organización del deporte. La pregunta no es por qué eligieron a uno en lugar del otro, sino por qué el fútbol argentino terminó pareciéndose más a ese Estudiantes que a ese River. Y la respuesta no es solamente táctica, es económica, es cultural y en buena medida emocional. Recordemos algo, la máquina necesitó estrellas, jugadores con una técnica superior, con inteligencia posicional, con la comprensión de lo que era la libertad para improvisar dentro del sistema. No solo la libertad, sino la comprensión. Es un fútbol costoso en el sentido del talento que requiere. El Estudiante de Subeldía necesitaba algo diferente. Trabajo, organización, intensidad, una disposición obsesiva al detalle y, cuando es necesario, la voluntad de negar el juego como rival. Es un fútbol que puede prescindir del genio individual. Pero dicho esto, hay que aclarar lo siguiente. Ese Estudiante de Subeldía tuvo magníficos futbolistas como Juan Ramón Verón, Oscar Malvernat, Eduardo Flores y el propio Carlos Vilar. No se confunda, ese Estudiante jugaba muy bien al fútbol. No hay que dejarnos llevar por
leyendas urbanas. Entonces, cuando las estrellas empezaron a emigrar, eso Di Stéfano, Pedernera, Moreno, Sívori, toda una generación que se va a Europa, el fútbol argentino se quedó sin el material con el que la máquina fue posible. Entonces, encontró un sistema que funcionaría sin ellos. La historia del fútbol argentino de la segunda mitad del siglo XX es, en buena medida, esa conversación entre dos respuestas distintas a la misma pregunta: ¿cómo competir y cómo ganar? Lo lógico es que sea una conversación, no un debate. La máquina dijo, con belleza el sistema, sube el día, por decirlo de alguna manera, dijo, con sistema y si es necesario, sin belleza. Ambos tuvieron razón y esto es lo rico del fútbol. Fueron épocas distintas, con recursos distintos. Pero eso, lejos de ser una tragedia, es la historia más interesante que el fútbol argentino tiene para contar. No son enemigos, son ideas que se nutren y que dialogan. ¿Qué construyeron Hirschel, Peuchele, Cesarini y, cómo no, Doña Rosa? Construyeron un proceso. Rara vez se ve eso en el fútbol. Hirschel plantó la semilla, trajo lo que había aprendido del fútbol europeo, hizo debutar a los chicos que iban a ser parte de la máquina y ganó 6 títulos mientras lo hacía. No olvidemos eso, porque el fútbol va de ganar. Y de paso, esto nunca hay que dejarlo de lado, usó sus contactos para ayudar a salvar vidas de refugiados judíos. Peuchele cuidó esa semilla durante 6 años, observando, pensando, convenciéndose de que Pedernera era un pivote y no un extremo, que el intercambio de posiciones no era caos, sino sistema. Se obsesionó y se obstinó con eso. Cesarini la hizo florecer, con la autoridad del entrenador, con la experiencia de la Juventus y de Pozzo, y con la inteligencia de saber escuchar a Peuchele para tomar una decisión. Y después Pedernera, el hijo de Doña Rosa, que le enseñó todo eso a Di Stéfano en Colombia. Y cómo no, Di Stéfano, que le enseñó todo eso a Europa en el Real Madrid. Eso es lo que rara vez se cuenta sobre los grandes equipos, que no son obra de una sola persona, ni de un instante genial, ni de un grupo de talentos que de repente, por obra de magia, decide funcionar. Son obra del tiempo, de varios hombres que piensan en la misma dirección sin saber todavía dónde van. La máquina de River Plate es en ese sentido un milagro, pero es un milagro que algunos construyeron. La máquina, esa alineación que les mencionaba, no jugó muchos partidos juntos. Hubo lesiones, hubo salidas del equipo, pero el milagro estaba. La belleza se había construido y eso es lo importante más que repetir los 5 nombres de ese quinteto. Porque el fútbol, cuando se convierte en la unión entre técnica, idea y puesta en escena, trae como producto eso que les acabo de decir, un milagro que algunos construyeron.